Hola de nuevo, un saludo a mis estudiantes de la institución educativa León 13 de Soacha, grado décimo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar en nuestro video explicativo acerca de cuestiones muy importantes desde el ámbito celular, ¿cierto? Entonces, si imaginamos la gran diversidad, la cantidad de organismos que hay, ¿cierto? Plantas, bacterias, hongos, animales. Y si pensamos que uno solo de ellos, en esta hoja por ejemplo hay cientos de miles de células, entonces ¿cuántos billones o trillones de células hay allá? Lo importante es entender cómo es ese funcionamiento de las células. Vamos a analizar ya no desde la perspectiva global, sino vamos a ir a lo más particular. Vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un análisis de esas células, de sus características, de algunas de sus funciones, muy importantes ellas, porque esa funcionalidad de las células, esa diversidad, esa capacidad de adaptación de las células, hace que los organismos como tal también sean diversos, sean adaptados a ambientes específicos o a ambientes diversos. ¿Listo? Porque puede haber organismos específicos o más generales. Entonces, más adelante empezaremos a hacer análisis. Tendremos que remitirnos a nuestro microscopio, ¿lo recuerdan? Nuestros laboratorios con el microscopio. Bueno, ya nos vemos. Hola chicos, grado décimo, de nuevo por acá. Sí. Entonces vamos a trabajar esa asesoría virtual de la guía número 1, lo que está referido al trabajo con las células. Sí, estructura, función, hacer alguna analogía y organelos, ¿no? Sus componentes internos, su funcionalidad. Vamos a hablar algunas generalidades de las células. ¿Listo? Ya. Venga, le digo, socio. Venga, profe. Vamos a aprender de los celulares. Eso es la plata. De una. ¿Pero qué? Este man sí no entiende. No ve que no es celular, es célula. Eso no se parece. Sí se parece. Célula y celular se parecen en su funcionamiento. Se puede hacer una analogía. Esa es la tarea de hoy. Bueno, un poquito de orden. Sí, tiene razón ahí nuestro amigo preguntón. Y el Greñas, muy bien, siempre participando, Greñas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esa analogía sirve, claro, célula y celular, los dos se pueden estructurar dentro de sus componentes para poder analizar, se hace esa analogía, se analizan sus funciones y se comparan y se haría esa especie de relación, ¿sí? Entre las estructuras que forman a la célula, las estructuras que forman el celular y sus funciones, ¿listo? Eso está muy bien que piensen así. Bueno, entonces, sin más preámbulos, como les venía manifestando, entonces al hablar de célula tenemos que tener en cuenta la estructura, la función, ¿cierto? Y obviamente se van a tocar en esa guía algunas estructuras muy importantes, entender su funcionamiento, ¿sí? Núcleo, membrana celular, citoplasma. También vamos a hablar del paso de sustancias a través de esa membrana celular. Ósmosis, que tiene que ver con soluciones, un enlace ahí con la química. Entonces las soluciones, hablamos de dos componentes, soluto y solvente, y hablaremos de hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Bien, aquí tenemos nuestra guía, ¿sí? La guía correspondiente a esta semana virtual, la número 1. Entonces ahí están los números de contacto, los mecanismos, los canales de comunicación. Bueno, entonces aquí de una vez comenzamos con la temática referida a la célula, ¿sí?
la célula como unidad funcional, algunos de sus componentes importantes, y aquí unos pequeños ejercicios en donde trataremos en una estructura celular básica, general, estandarizada, vamos a tratar de identificar por su forma y por su funcionalidad, generalmente, pues la estructura escrita en el cuadro a cuál de las que están dibujadas allí correspondería. ¿Listo? Entonces, de igual manera, sigue la guía y nos va mostrando el intercambio con el medio, membrana celular, muy importante, ¿sí? Y soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas. El análisis acá de lo que sería el ingreso de sustancias sólidas a través de la membrana. Ya en el anterior vimos las líquidas, soluciones, y el paso de agua. Las actividades que corresponden, ¿sí? Nuestra guía, básicamente, en ella misma tendremos que imprimirla y en ella misma encontraremos, por ejemplo, la primera parte, completar los espacios que están en blanco, pues con los conceptos o lo que se ha entendido, lo que se va a tratar en la asesoría. De igual manera aquí, referenciar el dibujo correspondería a qué tipo de soluciones. Y como ya veníamos hablando, bueno, eso es cuestión de poner atención, ya hacer una relación entre el esquema o dibujo y la tabla con los nombres de los principales organelos de una célula típica de eucarionte. Y entonces también al final tendremos que hacer, utilizando una herramienta de tecnología, informática, comunicaciones, Canva, ahí hay un tutorial, un enlace, en donde ustedes van a hacer un cuadro comparativo relacionando la función de los organelos celulares con las partes de una empresa. ¿Listo, pequeños? Bueno, esto no es nada difícil. Bien, entonces vamos. Comenzamos con este análisis. La estructura y función de las células. ¿Listo? Entonces, generalmente, a nosotros nos muestran la estructura celular en 2 dimensiones, pero el dibujo trata de dar la apariencia de 3 dimensiones. Recordemos, las estructuras celulares son tridimensionales, no son planas. Las estructuras celulares, o sea, los diversos tipos de células, tienen múltiples formas, no son cuadrangulares, hexagonales, circulares, ovoides, alargadas, amorfas, no. Tienen distintas morfologías, tamaños, funcionalidades. Entonces aquí vamos a ver una estructura de una célula típica eucarionte. Recuerden que hay procarionte, eucarionte, eso ya lo tienen bien claro, ¿no? El procarionte, un tipo de células menos especializada, una de las principales diferencias con las eucariontes es la carencia de núcleo. Aquí esta célula eucarionte muestra que posee núcleo. ¿Y por qué posee núcleo? Preguntan por aquí. Pues porque hay una membrana nuclear que lo forma. ¿Y qué hay en el núcleo? Pues tenemos el ADN, ¿sí? La molécula importante que contiene toda la información de lo que somos nosotros. ¿Listo? Entonces el núcleo sería el centro de comando. El núcleo sería el sitio donde se organiza, donde se regula, donde se controlan todas las funciones, donde llega toda la información de la fisiología, de lo que ocurre con la célula y donde se elaboran las respuestas, ¿sí? Entonces ya imaginarían en una empresa, en una fábrica, el núcleo, ¿qué sería? ¿Cierto? El núcleo es a la célula, como qué dependencia a una fábrica. Puede ser una fábrica de zapatos, una fábrica de celulares, puede ser un vehículo, un robot, bueno, qué sé yo. Ahí tienen toda esa capacidad de desarrollar cualquier tipo de comparación. Entonces aquí tenemos organelos muy importantes como los ribosomas, los lisosomas, vacuolas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo, mitocondrias, centriolos. Los más importantes. Significa esto que cada uno tiene una funcionalidad. Entonces, ribosomas son los que fabrican, sintetizan las proteínas en las células. Entonces, ¿por qué son importantes las proteínas, profesor?
Muy buena pregunta. Pues son muy importantes porque si pensamos que los huesos, los músculos, la piel, todos los tejidos que hay en los órganos contienen proteínas, las enzimas digestivas son proteínas, ¿sí? Esas sustancias que nos ayudan a hacer digestión. Es decir, nosotros, nuestros dientes, el cabello, en la piel, las membranas de las células, tienen muchas y diversas proteínas. Entonces creo que es lógico pensar que es importante la labor de los ribosomas, estructuralmente hablando. Ahí ya tienen para hacer comparaciones. Lisosomas, vesículas u organelos, sí, tienen forma casi todos de bolsa, de contenedor, solamente que cambian su morfología de acuerdo a la función. Esos lisosomas tienen enzimas digestivas, esas sustancias que degradan, descomponen, digieren nutrientes. Entonces el alimento o las moléculas de nutrientes que ingresan a través de la membrana de la célula pueden ser susceptibles de que los lisosomas liberen enzimas digestivas y empiecen ese proceso de descomposición, de degradación, de romper los enlaces en las moléculas, volverlas más sencillas. Las vacuolas son bolsas, como bolsas de agua así grandes, almacenan sustancias, ya sea de reserva, sustancias que sirven, o desechos listos para ser eliminados por la célula saliendo a través de su membrana celular. El aparato de Golgi, una serie de canales de vesículas, ¿sí? Especies de cisternas que transportan sustancias que la célula fabrica al exterior de la célula. Cuando ya llegan al borde, la membrana del aparato de Golgi se fusiona con la membrana celular, permitiendo la salida de su contenido. Tenemos aquí retículo endoplasmático, que junto con los ribosomas, ¿cierto?, son los encargados de hacer el proceso y de guardar, ¿sí?, esas proteínas. Es decir, los ribosomas fabrican las proteínas y ellos se ubican en el retículo endoplasmático, donde se van almacenando, se van organizando las proteínas que van siendo formadas para después exportarlas hacia donde se necesita. Las mitocondrias, ya habíamos hablado del núcleo, ¿no?, que es el centro de regulación, contiene el ADN. Las mitocondrias, importantes porque son el centro energético. Entonces, en una fábrica, la central energética serían las mitocondrias. O en el hogar, ¿sí?, la central energética de mi casa sería análoga a la función que cumple la mitocondria en la célula. Entonces, la célula es la que respira, es decir, consume oxígeno y libera gas carbónico. El oxígeno entra a través de su membrana, llega a la mitocondria, es utilizado en los procesos metabólicos y libera gas carbónico y agua. Ese gas carbónico sale a través de la membrana, tiene que llegar a los capilares, tiene que llegar a la sangre, tiene que llegar a los pulmones para ser liberado en el proceso de respiración general del organismo. Entonces las mitocondrias hacen respiración celular y usando ese oxígeno pueden obtener de los alimentos, de los nutrientes que ingresan a través de la membrana, pues la energía. Entonces la mitocondria es muy importante porque obtiene la energía, consume oxígeno y libera gas carbónico. Eso es respiración. ¿Listo, muchachos? Entonces, este recorderis, porque ustedes ya saben eso, pero bueno, hay que andar recordando porque se nos olvida, nos va a permitir tener ya una visión generalizada de lo que serían las estructuras y las funciones, y encontraremos diversos gráficos, diversas maneras de explicar esta situación. ¿Listo, jóvenes aún? Bueno, entonces ya vamos avanzando. Revisamos algunas cuestiones del ADN. Esto es una revisión así very fast. Entonces aquí tenemos las 4 bases nitrogenadas, ¿sí? Nucleótidos, bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. El azúcar y el grupo fosfato. ¿Listo? Que son el esqueleto del ADN. Aquí estas barras serían las bases nitrogenadas y aquí tendríamos el esqueleto del ADN, azúcar y grupos fosfatos. Doble cadena. Aquí en esta secuencia, en la manera como están ordenadas, una tras otra, en un orden específico, no es único, es diverso. En ese orden está la información genética. Si el orden se altera, se puede alterar la información genética, sería nefasto para el organismo. Entonces, ese ADN que se encuentra en el núcleo, mírelo acá, el ADN, unas proteínas llamadas histonas, las enrollan, estas son las histonas, enrollan, superenrollan el ADN como cuando usted enrolla la piola para ir a echar cometa. Enrolla el ADN dándole forma a los cromosomas. Recordamos que el humano tiene 46 cromosomas. Entonces son 46 unidades que contienen ADN superenrollado, la información de todo lo que somos, de
el organismo en general, todas las características físicas y fisiológicas, o sea, de funcionamiento, nuestro metabolismo. Entonces, aquí estaría el núcleo, referenciándolo, ¿cierto? Bueno, el citoplasma ya entendemos que sería ese fluido donde ocurren inmensas reacciones biológicas y donde están, digámoslo, sobrenadantes, inmersos los organelos. Entonces acá en esta estructura, el citoplasma sería toda esta masa que parecería un fluido gelatinoso, ¿sí? Grisáceo. ¿Listo? En donde estarían inmersos todos los organelos que están ya con colores más vivos. Entonces hay que interpretar las gráficas. Bueno, hablando de la membrana entonces, para ir avanzando rápidamente. Aquí tenemos, y podrán ver ustedes diversas, múltiples estructuras, múltiples gráficas que tratan de representar la membrana celular. Entonces aquí tendríamos esa membrana con todas o con gran cantidad de sus componentes, los fosfolípidos, ¿cierto? La parte de fósforo, o sea, los fosfatos que son afines al agua y la parte lípida que son hidrofóbicos estarían en el centro. Aquí vemos la doble bicapa de la membrana. Entonces, esta sería interior celular, exterior celular. Entonces, hay sustancias que entran y salen. Podemos dividirlas en líquidas y en sólidas. ¿Ya? Entonces hay varias formas de ingresar o de sacar sustancias. Desde la difusión simple, o sea, pasan por la membrana sin ningún problema, sin gasto de energía. Difusión facilitada, pasan a través de la membrana utilizando unos canales que tienen proteínas que transportan, no gasta energía. El transporte activo, que ya gasta energía, el ATP que se produce en la mitocondria, lo gasto. ¿Por qué? Pues porque tengo que entrar algunas moléculas a la célula, pero como están en contra del gradiente de concentración, es decir, el gradiente normal es de donde hay más concentración de sólidos hacia donde hay menos. Pero aquí el transporte activo es a la inversa, por eso gasta energía. Tenemos acá que ya en algunos organismos unicelulares, no solo células de un organismo multicelular, esto es para el caso de nuestras células, esto sería el caso, por ejemplo, de paramecios, ¿cierto? De todo tipo de organismos unicelulares, reino protista, por ejemplo. En este reino protista, por endocitosis, podemos incorporar, ¿sí? Una parte de la membrana envuelve lo que ingresa para administrarlo adentro, para obtener nutrientes o lo que sea ventajoso necesitar, lo que necesita la célula. Y la exocitosis permite que lo que se produce en la célula, mírelo, lo libero. ¿Ya? El aparato de Golgi tiene que ver con esta exocitosis, recuérdenlo. Y ya el cuarto tipo, bueno, otro tipo, qué pena, no son 4, vamos con 6, de transporte a través de membrana, sexto, sería esa ósmosis, el paso de agua dentro y fuera de la célula. Entonces recuerden, sin gastar energía voy donde hay más concentración de solutos a donde hay menos. Y cuando gasto energía, voy en contra del gradiente, de donde hay menos concentración de solutos hacia donde hay más concentración de solutos. ¿Listo? Bien. Bueno, espero que no haya dudas. ¡Uy, profe! O sea que la célula come y bebe. Uy, ñero, no sean tan brutos, es que come y bebe, se verá bestia lo bien. No, ¿cómo así? Esos no son brutos, eso está bien. Claro que sí, las células comen, las células respiran, las células se nutren, las células eliminan sus desechos. Claro que sí, preguntín y greñas, no todo es solo batir y decir que no. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí con la explicación. Oiga, socio, venga le digo, profe. O sea que con eso del ADN, yo puedo saber quién es mi cucho. Uy, no. Deje sano al cucho. Uy, sí, qué pena. ¿Qué tal lo reconozca? Uy, no. Pobre cucho. ¡Qué bañeros! Eso es pura envidia de ustedes. ¿Qué tal mi cucho se hace vera, percha, vea?
Bueno, no va tan al mecha, al Greñas, no va tan al Greñas. Bueno, Greñas, nos recuerda a lo que ya habíamos hablado del ADN, eso está muy bien. Sí, claro, usted puede saber quién es su papá, quién es su mamá, quién es su familia, a través de la comparación de esa huella genética de la marca que dejan esos componentes del ADN cuando se hacen reaccionar con ciertas sustancias en los laboratorios forenses o laboratorios de criminalística o laboratorios simplemente biológicos, clínicos, ¿ya? Entonces sí señor, sí se puede, estamos pendientes de eso, don Greñas, ¿vale? Bueno, tenemos que continuar con esta explicación, ¿listos? Volviendo a lo nuestro, después de la pequeña pausa que nos hizo generar don Greñas. Bueno, entonces aquí estarían de nuevo en otros esquemas los procesos mediante el cual la membrana dibujada un poco menos sofisticada, ¿cierto? Esa membrana plasmática o celular va captando las partículas sólidas, parte de esa membrana envuelve la partícula y permite que ingrese ese alimento, ese nutriente para ser aprovechado por la célula. En este caso un paramecio o algún protisto, organismos unicelulares. Aquí ya tenemos moléculas más pequeñas, podríamos pensar en que algunos líquidos inclusive o soluciones ingresan, ¿sí? De la misma manera, son envueltos en algunas vesículas, la misma membrana. Entonces vemos que estos organismos tienen que estar produciendo y produciendo todas estas membranas para ir reponiendo, ¿sí? Las que van utilizando. Entonces con estos mismos materiales, imagino, no exactamente los mismos, pero sí se reciclan, se reutilizan. Muy importante tener en cuenta esto. Y aquí hay unos receptores que facilitan el ingreso de ciertas sustancias que no fácilmente ingresan acá con este mecanismo de fagocitosis o pinocitosis, sino hay unos receptores, unas proteínas. Esas proteínas son importantes para ayudar a ingresar sustancias que pueden ser muy necesarias en nosotros, en las células. Bueno, aquí vamos a hablar de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, la parte final de la guía para entrar a hablar de nuestra tarea. Entonces es muy sencillo. Las células de un organismo como nosotros o las células de los cromistas, protistas que estarían en sistemas acuáticos como este. Aquí en estos frascos, en estos recipientes estoy cultivando desde pequeños crustáceos, unos animales casi microscópicos, hasta protistos, algas, ¿cierto? Entonces ahí se pueden apreciar algunas estructuras, ¿sí? Que se mueven. Aquí encontraríamos organismos unicelulares. Entonces, un organismo unicelular o nuestras mismas células al interior de nuestros cuerpos se van a ver enfrentados a un medio acuoso, o sea, el ambiente donde viven. Y puede tener estas tres connotaciones: ser hipertónico, isotónico o hipotónico. ¿Qué significa eso? Es la pregunta. Pues hipotónica es aquella solución donde al exterior de las células hay menos concentración de solutos, por eso hay solamente una unidad de soluto, una unidad de sal. Mientras que al interior de las células hay muchísima más concentración de solutos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tiende a ingresar el agua, estamos hablando de ósmosis, tiende a ingresar el agua en más cantidad que la que sale de esa célula, o sea, la célula estaría muy salada por dentro, como cuando usted come maíz pira muy salado y le dan ganas de tomar y tomar líquido. Asimismo la célula está por dentro llena de sal, sí, como cuando usted comió salado, y entonces pues hay la necesidad, sí, de que ingrese el líquido. Esto no lo gobierna el núcleo, esto lo hace, esto es un proceso físico, sí, que se da por sí mismo, no es voluntario. La célula no puede hacer que entre o que salga a voluntad. Esto es un proceso físico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos hipotónica. Hipo significa poco. Entonces poca concentración de sales afuera de la célula. Por el contrario, en una solución hipertónica pasa totalmente opuesto. Fuera de la célula, el medio donde están las células es un medio supremamente concentrado de sales. Hay mucha más concentración de solutos, de sales, que adentro de la célula. Entonces el agua haría lo contrario. En vez de entrar en más cantidad frente a la que sale, ahora sale muchísima más agua frente a la que entra, sale muchísima más agua. La célula corre el riesgo de deshidratarse. Eso se llama crenación. En cambio acá, en donde el agua tiende a entrar mucho más que a salir, en la solución hipotónica,
se hincha la célula, puede sufrir de turgencia, se infla tanto de agua esa célula que se puede estallar. Sufre de plasmólisis, se estalla, explota, se daña. Entonces recuérdenlo, hipertónica, más concentración fuera de la célula que dentro de ella, ¿sí? Hiper, más, hipo, menos. Y la isotónica, iso significa igual. Entonces la solución isotónica, que son soluciones ideales, hablarían de una concentración de sales igual dentro y fuera de la célula. Dentro y fuera de la célula. ¿Listo? Entonces la cantidad de agua que entra y sale está equilibrada, es similar. ¿Sí? Ahí la célula se mantendría en un equilibrio. Entonces, ¿qué podemos ver acá en nuestra guía, muchachos? En nuestra guía observamos, ¿sí? En nuestra guía observamos que hay 3 soluciones: isotónica, hipotónica, hipertónica. Entonces usted ya va a entender que en ese ejemplo de tonicidad, por ejemplo acá, donde hay más concentración de sales dentro de la célula que fuera, pues el agua tiende a entrar. Aquí hay más concentración de sales fuera de la célula que dentro de ella, el agua tiende a salir. Y aquí se mantiene un equilibrio. Glóbulos rojos, vea, glóbulo rojo normal, glóbulo rojo deshidratado, crenado, glóbulo rojo con turgencia, peligro a plasmólisis, a explotar. Entonces recuerden eso. El ejemplo de la hipertónica, cuando usted, por ejemplo, le echa sal a una pobre babosa, ¿qué le pasa a la babosa? Se deshidrata, se le sale toda su agua y ella no puede hacer nada. Todo porque le echaron muchísima sal. Ustedes no han hecho eso. Me han contado. ¿Listo, pequeños? Bueno, entonces ya, teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado, esto que está en la guía, ya lo hemos trabajado, pues está muy sencillo, muchachos. Ustedes desarrollan esa guía, ¿sí? Esas preguntas que hay en la misma guía hay que imprimirlas para poder básicamente desarrollarla. Hacen el trabajo, ¿sí? Completan ahí los espacios en blanco, hacen la relación y hay un trabajo que hay que copiar en el cuaderno. Entonces envían la evidencia fotográfica con su nombre claro a través de los canales de comunicación. ¿Listo? Viñero, socio, lo bien, profe, yo no entiendo esa tarea. No, yo no entiendo. ¿Pero qué? Este man sí es despistado. Sí, ponga cuidado. En vez de estar ahí de farándula en la calle. Bueno, sí, Greñas, está muy fácil. Es imprimir la guía, leer y hacerla. No hay problema, pero no lo regañen tanto. ¿Listo? Entonces nos vemos, muchachos. Chao, chao. Muchas gracias.